Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablara, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, es porque te amo, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que tú sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, es porque te amo, pues nadie te ama como yo. Bienvenidos nuevamente a su programa Con la Biblia y recuerden nuestro eslogan: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nos encontramos en este día desde los hermosos paisajes del Seminario Nacional Cristo Sacerdote y hemos invitado al diácono Jorge Guzmán. Diácono, bienvenido. Muchísimas gracias, Martín, por esta invitación a este programa. Me siento muy complacido de que me permitan participar con ustedes en este espacio con Dios.
Diácono, ¿usted tiene una profesión? ¿Cuál es? Sí, yo soy médico. Por gracia de Dios, el Señor me permitió un día estudiar la carrera de medicina y ya luego me llamó a este servicio más comprometido en su iglesia a través del sacerdocio. Me estoy formando ahora para ser sacerdote. En este momento soy diácono, como lo dices, Martín, y me siento, sí, muy feliz de que el Señor me haya llamado, después de una primera profesión de médico, a esta vocación tan especial del sacerdocio. ¿Cuánto tiempo ejerció la medicina? En mi historia vocacional es un poco particular. Yo ejercí como médico interno en el hospital de Armenia, en el Quindío, y ese fue mi tiempo de ejercicio, el internado de medicina. Luego de haberme graduado, ingresé inmediatamente a seguir al Señor de una manera más comprometida, primero en una comunidad religiosa y luego en el seminario. ¿Cuánto tiempo estuvo en la comunidad religiosa, diácono? En la comunidad religiosa estuve un año allá, haciendo más discernimiento de mi vocación, y al año siguiente ingresé al seminario. Diácono, ¿por qué es mejor ser sacerdote que ser médico? Bueno, yo no considero que sea mejor ser sacerdote que médico. Son vocaciones parecidas, pero cada una específica. A mí me parece que Dios a todos nos llama a cosas específicas en la vida. Cada cosa a la que Dios nos llama es una vocación. A unos Dios los llama a ser, por ejemplo, ingenieros, a ser maestros, a ser médicos. A otros los llama a ser religiosos, o ser sacerdotes, o ser diáconos permanentes. Y a mí me parece que es en cada uno de esos llamados como el hombre se santifica o la mujer se santifica. No es que haya un llamado mejor que el otro, no, sino que en la vida hay que ir descubriendo cuál es el llamado específico que nos va haciendo el Señor. En mi caso, yo primero sentí esa vocación a ser médico y el Señor me permitió estudiar mi carrera, estar ese año como médico interno en Armenia, y ya después sentí con mucha fuerza la vocación al sacerdocio. Por eso ingresé al seminario, pero no es que considere que una sea mayor o mejor que otra, no. Sí. Sino que así actuó el Señor en mi vida y por eso estoy aquí ahora en el seminario. Sí, aunque hay que aclarar que hay médicos que son del Señor. Exactamente. Y hay médicos que no son del Señor, se alejan de los planes de Dios. Así es, tal cual. Pero no solamente médicos, en cualquier vocación. Sí. Cuando uno no ha contado con escuchar la voz del Señor, qué quiere que haga con mi vida o para qué me tiene aquí en la tierra, uno puede dedicarse a cualquier cosa y estar alejado del Señor o haciendo incluso cosas totalmente contrarias a lo que el Señor quiere para uno, para cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, en todas las profesiones hay gente del Señor como hay gente que no es del Señor, que no está con el Señor. Hablando en el caso específico de la medicina, diácono, el médico hoy día obedece más a la ley y a la norma que al Señor. Bueno, no podemos generalizar tampoco pensando que de pronto todos los médicos o todos los profesionales de la salud de pronto actúen en contra del Señor o contrario a los preceptos que creemos nosotros en nuestra religión cristiana, católica. Sin embargo, sí estamos actualmente en una época, en una era en la que el hombre recurre a algo que se llama el cientificismo. Piensa que solamente la ciencia y exageradamente la ciencia puede responder a las últimas verdades del ser humano, ¿cierto? Entonces, uno sí ve de alguna manera que en los ambientes académicos de pronto se obedece mucho más a lo que diga la razón sola o a lo que diga solo la norma, y se olvida muchas veces lo que diga o lo que va diciendo en el interior de la conciencia del hombre, lo que va diciendo el Espíritu de Dios, lo que va diciendo el Señor. Uno ve que en los medios de comunicación muchas veces la propaganda que se hace en contra de pronto de los preceptos de Dios, de la religión, puede ser bastante grande. Y a uno le da la impresión entonces de que en el ambiente científico la mayoría de personas están alejadas de Dios.
o actúan en su contra, pero resulta que no. Cuando uno va a la práctica, uno se encuentra con gente de verdad muy entregada a su profesión y muy entregada a Dios a través de su profesión. Entonces, tampoco es cuestión de generalizar, pienso yo, sino es cuestión de saber que cada quien actúa en su conciencia, unos siguiendo la voz del Señor que les habla, otros que no la escuchan, que la desoyen. En el caso concreto del aborto, diácono, en los 3 casos que ha despenalizado la ley colombiana, ¿siguen siendo un asesinato? La respuesta a esa pregunta sí es clara, siguen siendo un asesinato. Todo aborto es un crimen, todo aborto provocado, cuando el aborto no sucede en la propia naturaleza, ¿cierto? Hay muchos casos en los que el aborto sucede de manera espontánea. Nadie ha provocado el aborto, sino que espontáneamente en la sabiduría de la naturaleza se produce el aborto, ¿cierto? Y hay otros abortos que son los abortos provocados. Esos abortos provocados, todos son crímenes, siguen siendo asesinatos, incluso en cualquiera de los 3 casos que despenaliza la ley colombiana, que recordemos, Martín, que son cuando ha existido una violación, cuando hay una grave malformación del feto, del niño que viene de la persona que va a nacer, o cuando la salud de la madre se encuentra gravemente afectada. Esos son los 3 casos que se han despenalizado. Sin embargo, tenemos que recordar, Martín y televidentes, que Dios es el único dueño de la vida y que nosotros, como creyentes, como cristianos, respetamos esa vida desde su concepción hasta el momento de su muerte natural. Cualquier acción del ser humano que adelante esa muerte natural o que provoque esa muerte, ¿cierto?, que ya no va a ser natural sino artificial, entonces por eso se considera un crimen, incluso en estos 3 casos en los que la ley colombiana ha despenalizado el aborto. Diácono, también nos dicen que todas las personas que tienen que ver con el aborto, así sea solo porque hayan escuchado que una persona va a abortar, tienen responsabilidad en este grave crimen. Bueno, no tanto como solamente por haber escuchado que alguien va a abortar, pero eso sí, toda persona que contribuya a la realización de un aborto sí tiene participación en el crimen. ¿Sí me explico? No es solamente por el hecho de escuchar que una persona vaya a abortar, etcétera. No. Es porque una persona, por ejemplo, da el consejo a la otra de abortar. O por ejemplo, los profesionales de la salud que intervienen en el aborto, la enfermera, el enfermero, las instrumentadoras, el médico, ¿cierto? Todas las personas que de alguna manera contribuyen en la realización de un aborto son cómplices de ese asesinato, de ese crimen. Igual que quien dé la plata o exactamente, quien le lleve en el carro. Exacto, igual, todo el que contribuya, así sea con una mínima acción para que se realice el aborto, con una mínima colaboración, se convierte en cómplice de ese asesinato. Diácono, bien, entonces en este momento lo invito a que nos lleven una oración para luego pasar al plato fuerte de nuestro programa, que es la lectura del Santo Evangelio. Recordemos que en esta oportunidad estamos tomando el Evangelio de San Mateo, eso para que en casa rápidamente busquen la Biblia, el capítulo 10, versículos del 26 al 33. Mateo 10, 26 a 33. Diácono, vamos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te pedimos que envíes sobre nosotros, sobre los televidentes que siguen este programa, tu Espíritu Santo, para que podamos entender tu palabra, escucharte en nuestro corazón, para que podamos, Señor, seguir tus consejos, entender tus preceptos y sobre todo transformarlos en vida. Te pedimos, Señor, que esta palabra caiga en la tierra buena de nuestro corazón como una semilla que genere una planta y que dé fruto abundante para nosotros, para quienes nos rodean y para el mundo entero. Que lo que hagamos hoy y siempre sea para tu mayor gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, que sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Paso seguido,
la lectura del Evangelio, diácono, para que ya nuestros televidentes que están allí con la Biblia también nos sigan en la lectura. Bueno, es del Evangelio según San Mateo, como decía Martín, en el capítulo 10, versículos 26 al 33. Les dijo Jesús: no tengan miedo, no hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma en el infierno. No se venden 2 gorriones por pocas monedas. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto, no les tengan miedo, que ustedes valen más que los gorriones. Al que me reconozca ante la gente, yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo, pero el que me niegue ante la gente, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Diácono, qué apropiado este Evangelio para el tema que estamos tratando hoy. Dice, no le tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. O sea que al final de los días, por ejemplo, quienes han participado siguiendo con el tema del aborto, de la eutanasia, del robo, cualquier tema que sea una ofensa a nuestros hermanos o al mismo Dios, ¿va a descubrirse? Definitivamente, en su palabra Jesús nos habla de que habrá un juicio, por supuesto. Habrá un juicio al final de todos los tiempos. En ese juicio nosotros sabemos que prima la misericordia. Dios es infinitamente misericordioso y en ese juicio hará uso, como Él bien sabe, de toda la misericordia que tiene para con todos nosotros. Pero ante tu pregunta, Martín, sí es claro que con esa luz esplendente, brillante, con la que Dios nos ama, nos irradia cada día, se verán claras nuestras acciones, se verán claros todos los hechos que hayamos tenido en nuestra vida, hechos de amor, hechos de bondad, pero también esos hechos, esos eventos que nos han ido alejando de Dios y que han ido de alguna manera oscureciendo nuestra alma. Entonces sí, en el juicio final se sabrá todo, nada quedará descubierto, así nos dice la palabra del Señor en el día de hoy. También nos dice que lo que nos dice en la oscuridad, nosotros tenemos que decirlo a la luz. Lo que oímos tenemos que proclamarlo desde los terrados, o sea que tenemos necesariamente que hablar de estos temas. Diácono, ¿sabe usted que hay países donde está prohibido hablar en contra del aborto, de invitar a las mujeres a no abortar? Definitivamente hay políticas en muchos países que están tan a favor del aborto, tan a favor de estos temas en contra de la vida, donde digamos la ley no prohíbe expresamente de alguna manera y no penaliza que una persona se exprese en contra del aborto, porque en estos países de nuestra cultura occidental el libre pensamiento está permitido y está permitida también la libre expresión, ¿cierto? Sin embargo, sí existe en muchos de estos países, por decirlo de alguna manera, una especie de veto cultural, de tal manera que si alguien se llega a expresar en contra del aborto en público, aunque la ley no lo castiga, la sociedad sí lo castiga, porque se le impone un veto, ¿cierto? O porque empieza todo mundo a criticar a la persona, empieza a hacerle algún tipo de matoneo en su sociedad, ¿cierto? Que la persona entonces prefiere callar, mantener escondido el tema o mantener escondido el hecho de que no está a favor del aborto, sino por el contrario en contra, por miedo a ese matoneo cultural que se le hace. Sin embargo, también tenemos que aclarar que en España la Iglesia y en varios países europeos la Iglesia católica, orientada por el Papa Francisco,
nos dice y les dice a los católicos que hay que intensificar nuestra actividad en favor de la vida. Algunos centros de abortos son visitados por movimientos pro vida que colocan allí zapatos de niños, cunitas, dándole el mensaje a las madres de que no vayan a abortar, que es bonito tener los niños, y se encuentran con leyes que se lo están prohibiendo. Pero también la iglesia ha creado unas casas donde dice tenga su hijo y la iglesia lo adopta, la iglesia católica. Además que hay muchos católicos dispuestos a adoptar los niños, y no solo católicos, sino muchísima gente. Pero diácono, sigamos con el tema. Nos dice aquí algo muy importante y es que no temamos a quien puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Sí, el Papa San Juan Pablo II nos habló mucho durante todo su ministerio acerca de una llamada cultura de la muerte. Y sí, uno se encuentra con que hoy en día hay toda una maquinaria de muerte, no solamente por estos temas que estamos tratando respecto a la vida, respecto al aborto, respecto a la eutanasia, sino también toda una maquinaria de muerte, por ejemplo, respecto a las drogas. Eso también es una maquinaria de muerte, respecto a las guerras injustificadas, ¿cierto? Las guerras por conseguir poder o conseguir posesiones, todo eso hace parte de algo que se ha llamado una cultura de la muerte. Y el Señor Jesús hoy nos está diciendo en su palabra que tengamos una profunda confianza, que no tengamos miedo ante todas estas maquinarias de la muerte, porque no faltará, Martín, la persona que ante este panorama que al parecer se ve oscuro, se sienta pesimista, se sienta que Dios como que nos ha soltado de su mano, como que ¿para dónde vamos con esto tan horrible, este mundo que se ve como al revés ante todas estas situaciones? Pero Jesús hoy nos está diciendo, no tengan miedo ante todas esas maquinarias de muerte que solamente pueden matar el cuerpo. Teman más bien, sientan temor del Señor, que Él sí es el dueño de la vida, ¿sí? No es que le tengamos miedo a Dios en absoluto, sino es un santo temor, un respeto a sus preceptos, respeto a los consejos que Él nos da, porque Él lo que quiere es que seamos infinitamente felices. La palabra del Señor hoy lo que hace es infundirnos confianza. Lo que nos dice es confiemos en Dios, que es infinitamente sabio, más que en los hombres y que en las leyes vanas de algunos hombres y de algunas naciones que quieren destruir el plan que Dios ha trazado para nosotros desde toda la eternidad. Diácono, también nos habla ahí de una dualidad. Nos está diciendo, matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entonces, cuando una mujer aborta o cuando se asesina a alguien, se mata la parte física, pero la parte espiritual, o sea, el alma, subsiste. Exactamente. Cuando una mujer decide abortar o cuando, por ejemplo, en la pareja deciden que van a abortar al niño, lo que se está haciendo es como tratando de eliminar la angustia, el estrés que les genera saber que van a tener un niño, por ejemplo, al que no estaban esperando, ¿cierto? El error gravísimo es pensar que con asesinar al niño van a eliminar esa angustia, y resulta que lo que sucede es lo contrario. Se asesina al niño, ¿cierto? Pero la angustia permanece. La pregunta que me haces, Martín, respecto a que subsiste la parte espiritual es absolutamente clara. Se mata el cuerpo del niño, ¿cierto? Pero ese niño, esa persona, va entonces a Dios. Dios lo recibe. Es una persona que no tiene pecado, ¿cierto? Sí. Dios lo recibe. Subsiste la parte espiritual, Dios lo acoge. Dios le da eso que nos va a dar a todos nosotros si cumplimos su voluntad, si estamos en paz con Él, ¿cierto? Cuando muramos, le da el premio eterno, lo recibe en su seno, ¿cierto? Entonces, por mucho que se quiera de pronto eliminar a la persona de manera completa, eso va a ser imposible, ¿sí? Porque se está asesinando el cuerpo, se está asesinando, ¿cierto? Pero la parte espiritual subsiste y es recibida por Dios.
Bien, diácono. Entonces, hay esperanza para toda mujer que esté embarazada y quiera estar bien con Dios, bien consigo misma y con su niño, con su bebé, porque ya es una persona. Diácono, si una persona se dedicara a romper los huevitos de los pájaros y los rompiera todos o muchos, ¿está cometiendo un delito? Resulta que en este caso para la ley colombiana sí, está cometiendo un delito, por supuesto, porque es un delito contra el ambiente, ¿cierto? Está injustificadamente asesinando una especie animal y eso afecta, por supuesto, el ecosistema, ¿sí? Eso es un delito. La palabra de Dios hoy nos habla muy claramente de que nosotros valemos más que los gorriones. Esa es una expresión que parece ahí como un poco enigmática, que necesita explicación, pero es que imagínense, Dios cuida de los pájaros y resulta que cada uno de nosotros, seres humanos, amados de Dios, hijos de Dios, somos más importantes que todos los pájaros del cielo. Imagínense, es un delito ambiental, ¿cierto? Acabar injustificadamente con una especie animal, pero resulta que la ley, en el caso de Colombia, se relaja injustificadamente, despenalizando el aborto en esas tres situaciones que indistintamente se vuelven injustificadas para cometer ese asesinato. Nuestros gobernantes, nuestros congresistas se han vuelto relajados, se han apartado de Dios, pero nosotros como pueblo cristiano nos mantenemos y entendiendo esta palabra y como nos la explica el diácono, tomada de la Biblia, sabemos que toda vida es valiosa delante de Dios y que la vida del ser humano es aún más valiosa porque somos sus hijos. Diácono, por último, ¿qué les aconseja a ustedes a las mujeres para que si ya están embarazadas lleven a feliz término su embarazo? Lo primero para las mujeres que están embarazadas, que están gestando en este momento una vida en sus vientres, felicitaciones. Dios les ha dado un regalo maravilloso en ese hijo que tienen en su vientre, en esa persona que desde el momento de la concepción es así, una persona con todas las potencialidades, es un regalo de Dios para ustedes, para sus familias. No hay ninguna justificación que nos haga pensar que hay que interrumpir la vida de esa persona, independientemente de las circunstancias en que fue concebida esa persona que llevan en su vientre. Yo sí les quiero decir que tengan mucho ánimo, que quieran mucho a su hijo, quieran mucho a sus hijos. Ese es un regalo que les da Dios para quererlo, para cuidarlo, para que Dios haga su plan en él, porque Dios no nos trae a este mundo sin ningún plan, Él nos trae para cosas específicas y para cosas muy grandes. Entonces el consejo es, amen mucho a ese niño que tienen ahí en su vientre, disfrútenlo mucho porque es un regalo grandísimo de Dios que les está dando en este momento de sus vidas, a ustedes y a toda su familia y a todas las personas que las rodean. Entonces, mucho ánimo y cójanse de la mano de Dios, que Él está ahí presente ayudándolas, acompañándolas, dándoles mucho amor para que le den también sus hijos. Desde la responsabilidad, diácono, sabemos que toda persona, que todo ser humano que tiene una relación sexual está aumentando las posibilidades de quedar embarazada. Así sea un hombre joven o mayor que tiene una relación sexual con una niña o con una mujer, lo que está diciendo es queremos quedar embarazados, porque es una de las principales funciones de la relación sexual. Entonces, desde la responsabilidad, ¿qué les podemos decir a los jóvenes? Porque desde ya podrían tomar medidas, digamos, o saber a qué se están exponiendo. Claro, eso es muy cierto, muy buena tu pregunta, Martín, porque aquí en el país tenemos ciertamente un problema de salud pública, pues es un problema de salud pública y es el embarazo en adolescentes. Resulta que el cuerpo, el organismo de un adolescente no está preparado para la gestación. Se necesita que el cuerpo haya desarrollado cierta madurez en su organismo físico como tal, e incluso en su psiquis también, en su pensamiento. La niña tiene que madurar y tiene que presentar unos cambios físicos y psíquicos como preparación para una gestación. Pero resulta que de manera irresponsable la sexualidad en nuestro país y en nuestra cultura actual
se está viviendo de una manera desordenada. Entonces se piensa más en el placer que genera la relación sexual que en la responsabilidad que eso conlleva. Empezando porque una relación sexual debe darse dentro del matrimonio con el fin de manifestar la entrega mutua que se dan los esposos. El esposo que se entrega, que se dona enteramente a su esposa, y la esposa que se dona enteramente a su esposo. Pero se está viviendo la sexualidad de una manera desordenada, irresponsable, ¿cierto? Y el llamado es entonces a ser consciente de que se está jugando nada menos que con las vidas de la misma mamá y del niño que se concibe, el niño que se empieza a gestar. Con la vida de la mamá, porque si el cuerpo no está preparado, eso hace que el embarazo de un adolescente sea un embarazo riesgoso, ¿cierto? Y al poner en riesgo la vida de la mamá, se pone inmediatamente en riesgo la vida del niño. Entonces estemos muy conscientes de eso, queridos jóvenes que me escuchan. Cada vez que de manera irresponsable se practica una relación sexual, se está jugando con la vida de ustedes y con la vida del niño que probablemente se conciba en esa relación. Además, diácono, que cuando usted dice problema de salud pública, no es lo único que puede pasar. El virus del SIDA y tantas enfermedades de transmisión sexual que existen son otro problema. Exactamente, ese es otro tema también que daría para un debate muy largo, ¿cierto? Respecto a todas esas enfermedades de transmisión sexual cuando se vive de manera irresponsable la sexualidad, ¿sí? El factor de riesgo fundamental para las enfermedades de transmisión sexual es la promiscuidad, el hecho de tener múltiples parejas, ¿cierto? Más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa, ese es el riesgo fundamental, el factor de riesgo fundamental para todas las enfermedades de transmisión sexual, la promiscuidad. Y eso da para otro programa, para otro debate muy largo también. La invitación para nuestros jóvenes y para los adultos: cambiemos la cultura de pásela rico por hacer lo correcto. Si hago lo correcto y así soy feliz, pues bendito sea Dios. Si hago lo correcto y no soy feliz, por lo menos estoy haciendo lo correcto. Diácono, por último, ¿qué le dice usted a aquellos profesionales en cualquier campo que han pensado ser sacerdotes, pero dicen: yo ya soy abogado, soy médico, soy psicólogo? Lo primero es que la vocación del Señor es un misterio. Cuando, por ejemplo, en mi caso personal, empecé a estudiar la carrera de medicina, yo no sospechaba que el Señor en el futuro me iba a llamar a ser sacerdote. Entonces lo primero es eso, no nos cerremos en ninguna de las profesiones a escuchar la voz de Dios en el corazón, no podemos estar cerrados a esa voz. Si en algún momento de sus vidas el Señor los está llamando a un compromiso mayor en la iglesia, a través de ser sacerdotes o religiosos, o diáconos permanentes, por ejemplo, no se cierren a esa llamada. Por el contrario, tómense el trabajo de escuchar lo que Dios quiere para sus vidas. Eso se logra ¿cómo? A través de un discernimiento que se hace en oración, ayudado por otra persona, por un sacerdote, por un consejero espiritual, pero no se cierren a esa voz de Dios que de pronto los puede estar llamando, que los está incluso llamando en este momento, para que lo sigan en esta vocación tan hermosa del sacerdocio, del diaconado permanente o de la vida religiosa. Es un compromiso, por llamarlo de alguna manera, mayor dentro de la iglesia, porque se nos está invitando de manera especial a lo que nos decía hoy la palabra, a dejar que el Señor nos hable al corazón para después ir y hablarlo desde el tejado, decía hoy la palabra, o desde la oscuridad de la noche, escucharlo y luego decirlo en plena luz del día. Entonces, si te sientes invitado por el Señor a ser su testigo, a ponerte de su parte y hablar de Él ante mucha gente como testigo suyo, no te cierres a esa invitación, sino que acepta. El Señor no quita nada y por el contrario lo da todo. Además que en la iglesia ya hay muchos testimonios de profesionales que están sirviéndole a Dios ya en el sacerdocio, como obispos. Diácono, para culminar nuestro programa, le pedimos que nos regale la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Queridos televidentes, nuevamente muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Agradecemos al diácono Jorge, agradecemos al Seminario Nacional Cristo Sacerdote en estas bellas instalaciones, al Canal 8 La Unión, a don William Toro y a todos los que hacen posible que lleguemos cada domingo hasta sus hogares. Y recuerden, la misa el domingo es un precepto, o sea, si quiero salvarme y soy buen católico, estoy obligado a ir a misa el domingo. Y los esperamos en 8 días nuevamente con su programa Con la Biblia. Y recuerden nuestro eslogan: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Tengan buena semana. Todo su amor, deja que todo renueva. La canción que vamos a interpretar a continuación se llama El Señor te envuelva. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pida y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. De ti. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pida y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo,
Deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame